Mauricio, su merced puede colaborar con eso porque es que yo no sé. Ya se está grabando, ya se está grabando. Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar, primero que todo, que establecer que la restricción del crecimiento es una imposibilidad de la expresión génica del crecimiento potencial del feto, que también se puede llamar crecimiento intrauterino restringido. Como tal, este va a afectar eh, el 10% del crecimiento fetal acompañado de el 3% del peso normal que debe tener el feto. Como tal, esto va a tener tanto factores infecciosos, síndromes genéticos, cromosómicos, que van a afectar para que esto suceda. Dentro de las patologías más comunes que vamos a tener para la restricción del crecimiento van a ser la constitución pequeña, que va a abarcar casi el 60%, condiciones extrínsecas, solamente el 15%, y pequeños por cuestiones de la insuficiencia placentaria, el 25%. La preeclampsia como tal también es uno de los factores que también se asocian a lo que es la restricción del crecimiento. Siguiente, por favor. Como tal, epidemiológicamente vamos a decir que a la parte de la niñez y a la parte de la adultez van a tener ciertas características. Estos niños, el 50% van a lograr ser a pretérmino y el 20% a pretérmino. Dentro de las alteraciones fetales cardíacas, se van a encontrar dentro del 50%. Dentro de las causas para esto van a ser la insuficiencia placentaria, el oligoamnios, la compresión del cordón. A largo plazo, estos niños van a tener bajo rendimiento escolar y bajo desarrollo neurológico y pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares. A la parte adulta ya vamos a lograr tener dislipidemia, síndromes metabólicos, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Ya para establecer la epidemiología, la UNICEF establece en el 2006 en un consenso que Colombia pasa de estar de 70 casos a 90 casos por cada 1000 nacidos vivos con restricción de crecimiento. Y el DANE como tal reporta un aumento también en el año 98 de 7.2 a 8.7 en el 2014. En una encuesta que se realiza en el 2010 de Desarrollo y Salud, Bogotá reporta la mayoría de los casos con un 12%. Después sigue el Valle del Cauca con 10% y Barranquilla, Medellín y Cali con el 9% de los casos de restricción de crecimiento. Siguiente. Bueno, para hablar ahora de factores que se ven involucrados en la restricción del crecimiento uterino, vamos a hablar de tres principales, uno en la madre, dos en el feto y tres en la placenta. Entonces, con respecto a la madre, vamos a tener etiología de trastornos hipertensivos que se presentan entre el 30 y el 40% de los embarazos complicados y esto influye patologías como preeclampsia, hipertensión crónica, que complica como asociación a un aumento de 4 veces del riesgo de que los fetos pues, padezcan esta patología. Trastornos autoinmunes, como principalmente de compromiso vascular, como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que se presenta en el 24%, y otros trastornos como el lupus eritematoso sistémico. Trombofilias, la más frecuente y la más estudiada es el polimorfismo relacionado con el factor 5 de Leiden. Estilo de vida, eso incluye pues las sustancias psicoactivas, el consumo de cigarrillo, alcohol, cocaína, trastornos de ánimo. Se ha demostrado pues que la depresión materna va también a influir en la restricción del crecimiento intrauterino, pero esto tiene ciertas variantes dependiendo del grado de depresión, el estado socioeconómico, el diagnóstico y el tratamiento de la depresión durante o antes del embarazo. Trastornos farmacológicos se han incluido como medicamentos antihipertensivos, anticonvulsivantes como fenitoína, betabloqueadores, especial énfasis la atenolol y corticoides.
La desnutrición también ha demostrado tener influencia en la presentación de esta patología y esto depende de la severidad de la desnutrición y el trimestre que se presente pues esta desnutrición en el feto. A nivel fetal vamos a tener aneuploías que se asocian más o menos en el 7% de los casos y malformaciones especialmente de tipo cardíacas como la tetralogía de Fallot, corazón izquierdo hipoplásico, estenosis pulmonar y defectos en el septum ventricular. También se encuentra patologías como anencefalia y defectos en la pared abdominal. Estas se asocian más o menos en el 22% de las enfermedades y van a aumentar el riesgo en el 20% si hay dos defectos y un 60% pues si hay 5 o más patologías. Vamos a tener infecciones perinatal tales como VIH, rubeola, citomegalovírus, varicelas, otras de tipo protozoarios como malaria, toxoplasma, y estas van a contribuir a un 5 o un 10% de riesgo de tener la restricción. La prematuridad, en un 30% de los casos, pues las pacientes van a tener mayor incidencia de tener la patología cuando se realizan menos de las 35 semanas. Y las gestantes múltiples tienen un 20% de probabilidad de riesgo cuando son gestaciones bicoriales y un 30% cuando son monocoriales después de las 32 semanas. A nivel placentario, pues vamos a tener entidades asociadas como placenta previa, infartos placentarios, vasculitis, arteria umbilical única, placenta circunvalada, inserción velamentosa del cordón, tumores placentarios y angiogénesis aberrante. Bueno, ahora hablando de clasificación, vamos a tener tres formas de clasificación según el comportamiento clínico, según el momento de la aparición y según el grado de compromiso fetal. Según el comportamiento clínico podemos clasificar estos en pequeños, primero pues pequeños para la edad gestacional que corresponden al 60% de los neonatos y esto va a estar en un peso fetal estimado del porcentil 3 y el porcentil 10. La restricción del crecimiento uterino, que es el segundo, corresponde al 25% de los fetos y esto demuestra una desviación del propio ritmo de crecimiento determinado según el potencial genético que posea el feto y la placenta. Fetos patológicos que corresponden al 15% y esto se asocia a cromosompatías y anormalidades genéticas o infecciones intrauterinas. A su vez, pues dentro de los efectos de la restricción del crecimiento vamos a establecer una subdivisión o una subclasificación según el momento de la aparición y según el compromiso fetal. Entonces, según el momento de la aparición vamos a tener en ciertas bibliografías la restricción de crecimiento intrauterino severo y esto se determina cuando los fetos se encuentran en un peso ultrasónico estimado por debajo del porcentil 3 para la edad gestacional. Entonces esta clasificación da un peor pronóstico y un aumento de la morbimortalidad perinatal. Y normalmente pues tenemos el RCIU precoz y el RCIU tardío. Esto se va a delimitar por la semana 32. Entonces, el precoz tiene aparición antes de la semana 32 de gestación y se ha encontrado una incidencia baja menor al 0.5%, pero tiene un grado de alteración a nivel placentario alto, con hipoxias con adaptaciones vasculares, una relación estrecha con prematuridad que dificulta el manejo de esta patología, pero tiene fácil detección por secuencias dobles y esto pues tiene mucha asociación con patologías como hipertensivas como la preeclampsia. Y el RCIU tardío es la forma más frecuente, se da en el 5% de los casos
y esto pues aparece después de la semana 32 y se encuentra también asociado a enfermedades placentarias de bajo grado, pero estas no van a tener adaptaciones vasculares por hipoxia. El manejo es más fácil, pero es de difícil detección y esto hace que los resultados, pues la morbimortalidad, pues sean mejores y hay una menor asociación a enfermedades hipertensivas como la preeclampsia. Ahora, según el grado de compromiso fetal, hay que tener muy en cuenta esta tabla porque esto nos va a dar un algoritmo adecuado para el manejo y la clasificación según las pruebas Doppler que se le realice a la gestante. Entonces vamos a tener un grado cero y esto vamos a hablar de un feto pequeño para la edad gestacional con peso fetal estimado mayor al porcentil 3 pero menor al porcentil 10 y con evaluación hemodinámica fetal y materna de las arterias uterinas por Doppler en rangos normales. Vamos a tener un tipo 1 cuando el feto tiene un peso fetal estimado menor al porcentil 3 con una razón cerebroplacentaria por arriba del porcentil 5 y un índice pulsátil de la arteria uterina menor al porcentil 95. El 2 ya vamos a tener el feto con peso fetal estimado menor al porcentil 10 y con un razón cerebroplacentaria menor al porcentil 5 y con un índice pulsátil de las arterias uterinas mayor al porcentil 95. El 3, el feto tiene un peso fetal estimado menor al porcentil 10 y con un feto diastólico ausente de las arterias umbilicales, que es más del 50% de los ciclos está libre de las arterias, ambas arterias. El 4, los fetos tienen un peso fetil estimado menor al porcentil 10 con una razón cerebroplacentaria menor al porcentil 5 y un índice pulsátil de la arteria cerebral media. Aquí en el 4 ya no es la arteria umbilical, sino la cerebral media, menor al porcentil 5. Y en el tipo 5 pues ya vamos a tener un peso fetal estimado menor al porcentil 10, pero vamos a tener criterios de severidad, que son los que mencionó en la parte de abajo, y esos van a referir al perfil biofísico, que eso debe ser menor o igual a 4 sobre 10 o menor o igual a 6 sobre 10 con oligohidramnios. La prueba sin estrés va a ser de tipo 2 y tiene una variabilidad menor a 5 latidos por minuto en ausencia de mediciones sedantes o patrón desacelerativo. Flujo diastólico reverso de la arteria umbilical, que se estima más del 50% de los ciclos de asa libre del cordón de, la arteria, de ambas arterias, la umbilical y la media, y un índice pulsátil de ducto venoso mayor al 95 o pulsaciones venosas discróticas y persistencia de la vena umbilical. Bueno, ya para lo que es el diagnóstico, la identificación del feto que crece inadecuadamente sigue siendo un reto. Para su diagnóstico se debe establecer de forma precoz la edad gestacional, la determinación del aumento de peso materno y la medición cuidadosa del crecimiento del fondo uterino. También es importante una historia médica y obstetricia de inicio, la medición de la altura uterina, sospecha para factores de riesgo, un examen físico sugerente y un examen ultrasonográfico en los cuales se recomienda evaluaciones ecográficas seriadas. Esto a lo largo del embarazo va a contribuir a identificar muchos casos de crecimiento fetal anormal en mujeres de bajo riesgo. Siguiente. En la medición de la altura del fondo uterino, este es un método que puede considerarse simple, seguro, barato para la identificación de restricción de crecimiento fetal. Sin embargo, este no suele ser tan preciso o sensible. Ya para entre las 18 y 30 semanas de gestación, la altura del fondo uterino en centímetros va a coincidir con la de la segunda semana de la edad gestacional. Entonces,
Si la medida sobrepasa la altura esperada en más de 2 a 3 centímetros, se va a sospechar que hay crecimiento fetal inadecuado y para ello se va a considerar la ecografía. Siguiente. En la medición ecográfica, en la evaluación ecográfica rutina de todos los embarazos es un punto a favor, ya que da la oportunidad de diagnosticar la restricción de crecimiento. El examen ecográfico inicial generalmente es a la 16 a 20 semanas de gestación y pues se va a agregar un examen de primer trimestre para establecer la edad gestacional e identificar anomalías. En nuestro medio pues va a ser entre la 11 y 14 semanas de gestación. Y algunos autores recomiendan la evaluación ecográfica a las 32 o 34 semanas para evaluar el crecimiento fetal. Ya con la ecografía, pues el método más común para identificar el crecimiento fetal deficiente y en el cual se va a utilizar pues, la estimación del peso utilizando múltiples mediciones biométricas fetales. Para ello se va a combinar la cabeza, abdomen y las dimensiones del fémur, la cual va a proporcionar una precisión óptima. De las dimensiones, la medición de la longitud del fémur es la técnica más fácil y la más reproducible. Las mediciones del diámetro biparietal y la circunferencia de la cabeza dependen del plano de sección y también pueden verse afectadas por presiones deformativas sobre el cráneo. Y las mediciones de la circunferencia abdominal son las más variables. Sin embargo, estas no son con mayor frecuencia normales con la restricción del crecimiento fetal porque el tejido blando predomina en esta dimensión. Algunos estudios han reportado un valor predictivo significativo para la circunferencia abdominal pequeña con respecto al crecimiento fetal. También es importante pues, la cuantificación del líquido amniótico y el grado de madurez placentaria en su morfología. Siguiente. Bueno, ya desde hace mucho tiempo se reconoce que la asociación entre la restricción patológica de crecimiento fetal y el oligodriamnios. La disminución del líquido amniótico se expresa mediante un oligoamnios en los fetos con restricción de crecimiento intrauterino y se debe en parte a la disminución de una perfusión renal durante el fenómeno de centralización hemodinámica. Se ha asociado con valores de Apgar bajos, pero no se demostró una asociación con una acidosis neonatal. Algunos estudios de seguimientos con fetos que tienen oligoamnios no se ha demostrado que el volumen del líquido amniótico sea un buen marcador de severidad y pues han demostrado pues que el líquido amniótico entre las 24 y 34 semanas de gestación está significativamente asociado a malformaciones. Como dije, la hipoxia y la disminución del flujo sanguíneo renal son las explicaciones propuestas para este oligodriamnios. Siguiente. Bueno, el Doppler es uno de los métodos diagnósticos más importantes en restricción del crecimiento uterino y los cambios hemodinámicos que vamos a ver en el Doppler se deben a un crecimiento y un desarrollo inadecuado de la placenta. La primera alteración que vamos a ver es la alteración en las arterias uterinas, en la cual vamos a encontrar un aumento del índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad es una medida que evalúa la resistencia vascular teniendo en cuenta las velocidades de flujo. Entonces, las arterias uterinas vamos a encontrar un aumento de la resistencia vascular. Ante este aumento de la resistencia vascular, el feto puede hacer unos cambios adaptativos que son disminución del crecimiento somático, aumento del gasto energético para poder hacer efectiva la circulación placentaria, disminución de los depósitos de grasa y disminución del tamaño del hígado por consumo de los depósitos de glucógeno. Entonces, si estos cambios adaptativos son suficientes, no habrán luego cambios sistémicos y solamente se encontrará un aumento de la resistencia placentaria. Pero si estos cambios adaptativos no son suficientes, se puede conducir a una restricción del crecimiento intrauterino, cambios cardiovasculares que no son visibles inicialmente en el Doppler y otros cambios más. Mañana está teniendo problemas con el internet, pero ya se conecta. ¿Aló? Sí, qué pena. Bueno, si los cambios se perpetúan, entonces pueden manifestarse otras alteraciones. Siguiente.
Las alteraciones siguientes van a ser de las arterias uterinas, en las cuales en un estado normal, esas arterias uterinas cuando invaden la decidua, en el primer trimestre van a adquirir características venosas, es decir, van a tener menos resistencia y van a manejar un flujo sanguíneo de mayor volumen. Al final del primer trimestre, este cambio de características arteriales a características venosas ya es claro, por lo cual ya se puede hacer un seguimiento con Doppler. En un Doppler normal de las arterias uterinas vamos a encontrar que tienen baja resistencia vascular y el flujo en la diástole es muy alto, entonces vamos a encontrar en el Doppler una onda alta en diástole. Mientras que si está anormal, en el Doppler vamos a encontrar que tiene una alta resistencia vascular. Me esperan un momento, voy a conectarme desde el celular para que esto no vuelva a pasar. Listo. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha se bien. escucha. Entonces, decía que en un Doppler anormal de las arterias uterinas hay aumento de la resistencia vascular, por lo cual vamos a ver un índice de pulsatilidad alto, o sea, una primera onda muy alta, picuda, y vamos a ver un flujo diastólico disminuido, o sea, vamos a ver una onda baja y ausente en la diástole. Siguiente. Aquí es donde vamos a ver los cambios que acabo de mencionar. Entonces, en la parte donde está normal, vemos que el primer pico es más pequeño comparado con el primer pico del Doppler anormal, y que el flujo en la diástole, que es como la meseta que le sigue al pico, es mucho más ancha y amplia en el Doppler normal, o sea que hay bastante flujo durante la diástole en una arteria uterina normal que tiene características venosas, en comparación con el Doppler anormal, en donde vemos un flujo diastólico muy pequeño. Siguiente. En cuanto a la arteria umbilical, las alteraciones de la arteria umbilical se van a deber a la vasoconstricción crónica de las vellosidades terciarias. La medición de la arteria umbilical tiene tiene especial utilidad en el segundo trimestre, es el que se evalúa en el segundo trimestre, y la medición tiene utilidad diagnóstica y pronóstica. En un Doppler normal de la arteria umbilical vamos a encontrar que hay disminución de la resistencia vascular, es decir, hay gran flujo diastólico también, y vamos a encontrar una onda alta en diástole. Mientras que en el Doppler anormal, estas arterias umbilicales van a estar sometidas a mucha resistencia vascular, es decir, aumento del índice de pulsatilidad, y en cuanto al flujo diastólico, vamos a ver ausencia del flujo diastólico o incluso reversión del flujo diastólico. Ahí vamos a encontrar una onda baja, una onda ausente o una onda que se devuelve. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre el Doppler de arteria umbilical normal y anormal. En el normal vemos que el pico sistólico, o sea, el primer pico no es tan alto como en la anormal, y que el flujo en diástole es alto, es decir, la diferencia entre el flujo sistólico y diastólico no es muy grande. Mientras que en el Doppler anormal, los picos del flujo sistólico sí son muy altos en comparación con el flujo diastólico, y el punto que refleja el flujo diastólico puede estar, como ahí lo vemos, disminuido, puede estar ausente o puede estar hacia abajo, es decir, revertido. Siguiente. En el tercer trimestre, así como en el segundo trimestre medíamos las arterias umbilicales, en el tercer trimestre se debe medir la arteria cerebral media, que es el que tiene mejor predicción de la condición fetal. Entonces, la arteria cerebral media normal es una arteria que está sometida a una alta resistencia, tiene alta impedancia, por lo cual
si se somete a hipoxia, que es lo que está, que es la condición en la que está sometido a un feto con restricción del crecimiento intrauterino, se va a iniciar una redistribución de flujo que va a garantizar mayor flujo sanguíneo en los órganos que mayormente lo necesitan, como el cerebro, miocardio y glándulas suprarrenales, dejando la circulación renal bastante disminuida, llevando a oligoamnios, ya que la circulación renal va a estar representada con el gasto cardíaco y asimismo con producción de líquido amniótico. Entonces, estas arterias cerebrales, al haberse sometido a condiciones de hipoxia, van a sufrir vasodilatación y van a aumentar el flujo diastólico, lo cual vamos a verlo en el Doppler como una disminución del índice de pulsatilidad, es decir, de la resistencia por esta vasodilatación de la arteria cerebral media. Siguiente. Aquí vemos el Doppler de la arteria cerebral media, normal y anormal. En el normal vemos que el primer pico es muy alto, es decir, tiene bastante resistencia, y el flujo diastólico no es tan alto con respecto a la primera onda. Mientras que en la anormal, los índices de pulsatilidad de la primera onda son bajos, y como hay vasodilatación, entonces en la diástole también hay bastante flujo. Este fenómeno de disminución del índice de pulsatilidad en la arteria cerebral media versus aumento del índice de pulsatilidad en la arteria umbilical se conoce como el fenómeno de redistribución de flujo. Siguiente. Se ha establecido, o sea, desarrollado una relación entre el índice de pulsatilidad cerebral y el índice de pulsatilidad placentaria. Esta relación, este ratio cerebro-placentario, representa la interacción entre las alteraciones de flujo sanguíneo cerebral, que son aumento del flujo diastólico por la vasodilatación consecuencia de la hipoxia, y el aumento de resistencia placentaria con disminución del flujo. Este ratio cerebroplacentario es muy importante porque es un gran predictor de la estancia neonatal, de bajo Apgar, de pH en el cordón umbilical y de tasa de cesáreas por sufrimiento fetal. Es el indicador más sensible y específico para detección de resultados adversos neonatales, que si utilizáramos la medición de la arteria cerebral media o la arteria umbilical por separado. Siguiente. Otra medición importante es la evaluación del ductus venoso. La medición del ductus venoso representa el estado fisiológico del ventrículo derecho. Entonces, ahí vamos a ver dos picos, uno que presenta la sístole ventricular, otro que representa el llenado pasivo en la diástole, y una onda A que representa la contracción auricular que termina el llenado ventricular en la diástole. Entonces, si vemos alteraciones en la onda A, esto nos indica un compromiso hemodinámico, y esta onda A podría estar ausente o podría estar reversa. Si está ausente o reversa, significa que hay un flujo que no está entrando al ventrículo o se está devolviendo del ventrículo derecho. Es decir, hay sobrecarga del ventrículo derecho, que puede ser por aumento de la resistencia de la salida del ventrículo derecho, es decir, aumento de la poscarga del ventrículo derecho, llevando a una falla cardíaca derecha causada por hipoxia miocárdica. Esto se ha observado, o sea, esta alteración se observa en estadios muy avanzados y puede predecir mortalidad perinatal independientemente de la edad gestacional del 40 al 100%. Estos cambios en el ductus venoso se pueden ver antes de la pérdida de variabilidad en la línea base del monitoreo fetal, o se pueden llegar a ver 72 horas antes de una alteración del perfil biofísico. Siguiente. Aquí podemos ver el Doppler del ductus venoso normal, donde vemos la onda, el pico sistólico, el pico diastólico y la onda A, que es el que está entre el pico diastólico y el nuevo pico sistólico. Y en la anormal vemos cómo esta onda A está revertida, o sea, hay un flujo que se revierte de la contracción auricular que llena el ventrículo derecho, pero pues ese flujo no está entrando completamente por la sobrecarga de volumen, entonces se está devolviendo. Siguiente.
Bueno, ahora vamos a hablar de cómo es el manejo y la conducta ante el diagnóstico de una restricción del crecimiento intrauterino. Para comenzar, pues no hay un protocolo universal que determine cuál es la mejor conducta, pero, sin embargo, en la revisión del Congreso de Ginecobstetricia realizada en Barcelona en el año 2018 se establecieron unas directrices que han sido como las más adoptadas de manera internacional y las que tenemos en cuenta acá en Colombia. Para recapitular, entonces, restricción del crecimiento uterino hace referencia a una valoración ecográfica fetal anormal que ubica el tamaño del feto por debajo del percentil 10 y está acompañado de unas alteraciones en el ecodoppler fetal. Si no tenemos estas alteraciones en el ecodoppler fetal, estamos ante un feto de pequeño para la edad gestacional, que perfectamente lo podemos llevar hasta la semana 40, realizando un Doppler cada 2 semanas de control. Y la vía de elección para su parto será la vía vaginal siempre y cuando no hayan unas comorbilidades asociadas a la madre y que el Bishop sea favorable. En caso de que sí tengamos alteraciones en el Doppler fetal, podemos clasificar esta restricción del crecimiento en 4 grados, 1, 2, 3 y 4, dependiendo de la alteración encontrada. En el estadio 1, estamos ante un aumento del índice de pulsatilidad en la arteria umbilical por encima del percentil 95. Ante este hallazgo, estamos frente a una insuficiencia placentaria leve. ¿Cómo va a ser el seguimiento en este caso? Lo vamos a realizar semanalmente con una monitoría fetal. Y la finalización del parto, la finalización del embarazo se va a hacer en las 37 semanas como máximo. La vía de elección será por parto vaginal, también siempre cuando la paciente no tenga comorbilidades y tenga un Bishop adecuado. En el caso de un estadio 2, estamos ante una insuficiencia placentaria severa que se caracteriza porque hay una ausencia del flujo de fin de diástole también en la arteria umbilical. Esto sumado al aumento del índice de pulsatilidad que teníamos en el estadio anterior, entonces ahora le agregamos que hay una ausencia de fin al final de la diástole. Además, otros hallazgos en el ecodoppler fetal se incluye un flujo diastólico reverso en el istmo aórtico. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento ante este hallazgo? Cada 2 a 3 días con una monitoría fetal que incluya estudios ecográficos y una valoración del bienestar fetal. La finalización del embarazo se recomienda que sea máximo a las 34 semanas y la vía de elección entonces será por cesárea programada si la paciente tiene comorbilidades o no tiene un Bishop adecuado, pero si se puede podríamos optar también por un parto vaginal, pero con la condición de una monitoría intraparto permanente. Ahora, si estamos en un estadio 3, ya hay una sospecha de acidosis fetal. Y esta está dada porque en el hallazgo en el Doppler fetal hay una reversión en el flujo de la arteria umbilical, sumado también a los hallazgos anteriores, y también hay un aumento en el índice de pulsatilidad del ductus venoso por encima del percentil 95. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Diario, o sea, ya es más estricto, y la finalización del embarazo se recomienda como límite máximo a las 30 semanas de gestación. Aquí sí ya no hay una posibilidad para el parto vaginal, sino la elección será por cesárea programada siempre. En el caso de que tengamos un estadio 4, ya hay una alta sospecha de acidosis fetal que está dada por un flujo diastólico reverso en el ductus venoso. Entonces, anteriormente solo teníamos un aumento del índice de pulsatilidad en el estadio 3, pero en el estadio 4 además ya hay un flujo diastólico reverso, lo cual nos complica aún más toda la situación del feto y por eso el seguimiento lo debemos realizar cada 12 horas, pues hay un alto riesgo de mortalidad fetal. Y la finalización del embarazo se tiene como límite máximo a las 26 semanas y también por cesárea programada, siempre. Siguiente. Como estamos ante el manejo de una restricción del crecimiento intrauterino precoz, que es inferior a las 32 semanas, hay unas acciones que debemos también realizar, como son la neuroprofilaxis con sulfato de magnesio, la cual está indicada entre la semana 24 y 34 de gestación. Esta ha demostrado disminuir la incidencia de parálisis cerebral en todos los fetos que han sido tratados. ¿Cómo se va a realizar? Entonces, una impregnación con 4 gramos y luego se va a continuar con 1 gramo por hora hasta el momento del parto. Esta profilaxis solo vamos a hacerla cuando tengamos un parto, cuando ya vayamos a finalizar el embarazo máximo en las próximas 48 horas. Además, se sugiere realizar una maduración pulmonar también cuando la edad gestacional se halla entre las 24 y las 34 semanas. ¿Con qué lo vamos a hacer? Igual con dexametasona o betametasona.
betametasona, y va a estar indicada en pacientes que tengan una restricción del crecimiento intrauterino grado 3 con un parto inminente en las próximas 24 48 horas y fetos con una restricción del crecimiento intrauterino en estadio 4 siempre desde el momento del diagnóstico. Siguiente. Entonces, de manera general, tenemos estos tres escenarios en una restricción del crecimiento intrauterino precoz, que este sea menor a las 26 semanas, lo cual va a condicionar a una mortalidad de más del 90%. Que este se halle entre las 26 y 28 semanas de gestación, cuya mortalidad será entre el 30 y el 40%, y que este supere las 28 semanas con la mortalidad inferior al 10%, siempre y cuando hagamos un diagnóstico oportuno, un monitoreo adecuado para evaluar cuáles son las condiciones fetales. Pues aunque ya les mencioné que existía como un límite para ya finalizar la gestación, en caso de que encontremos alguna alteración en esas monitorías fetales que se realizan o cada semana o cada 2 o 3 días o diarias, entonces debemos interrumpir el embarazo previamente. Siguiente. Ariel,